Eres prisionero de algo mucho más profundo que un sistema, que una estructura social, o incluso que una persona. Estás cautivo de un impulso, de un instinto primitivo y ni siquiera te diste cuenta que opera en las sombras de tu ser. Esa fuerza que crees comprender, pero que te arrastra sin que te des cuenta, la lujuria. No es simplemente un deseo, ni un simple placer pasajero. Es una trampa, un grillete invisible que te atrapa, que te desvía del camino verdadero, que te arrastra al vacío de la mediocridad, de la apatía y la dependencia. Cada vez que cedes ante ese impulso, te convence la ilusión de que no es más que un instante, una pausa sin consecuencias. Crees que es solo un pequeño respiro, una excusa para relajarte, para desconectar por un momento. Pero lo que realmente estás haciendo es algo mucho más profundo. No es solo un desliz, es una fractura en tu núcleo, una grieta en tu esencia que se agranda con cada rendición. En cada suspiro de indulgencia, en cada pequeño escape, tu poder, tu capacidad de concentración y tu voluntad comienzan a desvanecerse, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. No ves que te estás vaciando por dentro, poco a poco, hasta que te encuentras en un punto donde ya no sabes quién eres ni hacia dónde vas. Te han engañado, te han programado para creer que este comportamiento es natural, que todos lo hacen, que es algo trivial, casi inocente. La sociedad, las redes sociales, la cultura en general, nos han enseñado a aceptar estos impulsos como parte de la vida, como algo tan común como respirar. Pero esa es la gran mentira. Te han hecho creer que lo que estás haciendo no solo es normal, sino que es lo que todos hacen. Es el truco perfecto para que caigas en el ciclo. Porque no importa cuántas veces lo repitas, no importa cuán repetitivo se vuelva, lo llamamos común. Y al ser común, lo percibimos como inofensivo, algo que no tiene consecuencias reales. Pero las consecuencias son mucho más grandes de lo que imaginas. Tu disciplina se debilita cada vez que cedes, como una cuerda que se va estirando, debilitando, hasta que un día se rompe. Tu ambición se apaga, como una vela que se apaga con el viento. Y tu energía, esa chispa vital que te da fuerza, se disipa, se desvanece lentamente, hasta que te encuentras exhausto, atrapado en un ciclo interminable de deseo y vacío. Lo que no ves es que cada una de esas rendiciones, por más pequeñas que parezcan, te alejan un paso más de la grandeza que podrías alcanzar. Y aquí está la tragedia. Te has convencido de que es solo un pequeño error, un desliz inofensivo, pero en realidad, te estás alejando de tu verdadero potencial. Te estás debilitando cada vez más, y en ese proceso, pierdes las riendas de tu vida, permitiendo que tus deseos carnales tomen el control. La trampa más peligrosa es que este ciclo de indulgencia está tan camuflado en la rutina diaria que ni siquiera lo ves. Está disfrazado de normalidad, de algo aceptable, que no tiene consecuencias graves. Pero las verdaderas consecuencias no son inmediatas. Son silenciosas. Se acumulan con el tiempo y se apoderan de ti sin que puedas percatarte. La verdadera batalla no es contra el deseo mismo, sino contra la idea de que lo que haces está bien, que es común, que no tiene efectos destructivos. Pero cada pequeña indulgencia es una rendija por la que se escapa tu poder, y cuando te das cuenta de ello, es posible que ya sea demasiado tarde para regresar. Este es el precio que pagas, la pérdida lenta, casi imperceptible, de la voluntad, la energía y la ambición. ¿Pero quieres saber lo peor? Lo peor es que, al final, no te das cuenta de lo que has perdido hasta que es demasiado tarde. Tú mismo has abierto esa puerta. Tú mismo has permitido que esos impulsos sigan controlándote. Todo porque el mundo te ha hecho creer que no hay nada malo en ello. Pero cada vez que cedes, te alejas más de la persona que realmente podrías ser. Y esa es la tragedia que nadie quiere enfrentar. Cada vez que cedes a los impulsos, te estás alejando de tu propósito y dejando de lado lo que realmente podrías lograr. Mira a los más grandes líderes que la historia ha conocido, no aquellos que solo conquistaron reinos, sino aquellos que conquistaron su propio ser. Alejandro Magno, el hombre que sometió naciones enteras, temía más a su propia lujuria que a cualquier ejército. Marco Aurelio, el emperador filósofo, entendió que dominar el deseo era dominar el destino.
La historia no recuerda a los que cayeron bajo el peso de sus impulsos, sino a aquellos que se mantuvieron firmes. Ahora te hago una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué podrías lograr si toda esa energía que consumes en satisfacer deseos fugaces la dirigieras hacia algo que realmente valga la pena? Mira a tu alrededor. Observa a los hombres que realmente han dejado huella. ¿Crees que tenían tiempo para perderse en placeres momentáneos? No. Ellos comprendieron una verdad que aún te evade. La lujuria no es libertad, es distracción. Una trampa destinada a mantenerte débil, disperso, inofensivo. Los monjes guerreros, los antiguos filósofos, entendían algo fundamental que se ha perdido en nuestra era. El celibato no era un sacrificio moral ni un acto de renuncia a los placeres terrenales, sino un acto de poder profundo, casi místico. Ellos sabían, con una claridad que pocos comprenden hoy, que el dominio sobre el cuerpo es la llave maestra para gobernar la mente. Un hombre que no puede controlar sus impulsos más básicos, aquellos que nacen de sus instintos más primitivos, es un hombre al que su propio cuerpo puede traicionar en cualquier momento. Pero aquel que tiene el dominio sobre sí mismo, aquel que se mantiene firme frente a las tentaciones y los deseos efímeros, es dueño absoluto de su propia mente y, por ende, invencible. Este control no era un acto de privación, sino un acto de liberación. Los grandes pensadores y guerreros de la antigüedad comprendieron que el verdadero poder no está en las riquezas, ni en el poder social, ni en la influencia sobre los demás. El poder real reside en el dominio de uno mismo. Sin esa autodisciplina, todo lo demás es superficial y transitorio. Se pierde lo esencial, el control sobre el destino propio, sobre los pensamientos y sobre las decisiones que se toman. La verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que se quiera, sin restricciones ni límites. Eso es la esclavitud disfrazada de libertad. La verdadera libertad es la que proviene del control absoluto sobre el ser. La libertad para elegir en todo momento lo que es mejor para ti, y no lo que tus deseos inmediatos o tus emociones te dictan. En nuestra sociedad actual, vivimos bajo la ilusión de libertad. Nos han vendido la idea de que ceder a la lujuria, seguir los impulsos carnales, es una parte natural y esencial de la vida. La publicidad, los medios, las redes sociales, todo nos impulsa a ceder al deseo. Nos hacen creer que no hay nada malo en sucumbir a los placeres inmediatos, que es parte de la naturaleza humana, que es lo normal. Pero esa es la trampa. Lo normal que nos venden es, en realidad, una forma de esclavitud. Estamos rodeados de estímulos que nos incitan a ceder, a no resistirnos, a seguir el flujo sin cuestionarlo. Pero esa falta de control, ese dejarse llevar por los deseos más superficiales, es lo que nos convierte en esclavos. Es una falsa libertad que solo nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra verdadera grandeza. Cada caída histórica, cada gran ruina, cada hombre y mujer que ha caído desde las alturas de su poder, tiene un denominador común: la incapacidad de dominar sus deseos. La historia está llena de grandes líderes, filósofos, emperadores y genios que, en el momento en que cedieron al impulso de la lujuria o al deseo irrefrenable, comenzaron su descenso hacia la decadencia. Porque ceder a los deseos es ceder a la debilidad. Es abrir una puerta por la que entran las dudas, las inseguridades, las decisiones equivocadas. La lujuria, aunque momentáneamente placentera, no es más que una manifestación de una mente sin control. La verdadera grandeza no reside en acumular riquezas o poder social, sino en la capacidad de mantenerse firme, de mantenerse imperturbable frente a las tentaciones que nos rodean. La autodisciplina es la verdadera medida de la grandeza de un hombre o una mujer. Y la prueba definitiva de esa autodisciplina, el mayor desafío que puede enfrentar cualquier ser humano, es la capacidad de dominar la lujuria. La lujuria no es solo un deseo físico, es una manifestación de la necesidad de gratificación instantánea, del deseo de escape de la incomodidad, de la falta de control sobre lo que somos en lo más profundo. Pero el hombre o la mujer que puede enfrentarse a esa lujuria, que puede mirar ese deseo de frente y decidir no ceder, es el hombre o la mujer que posee el verdadero poder. Y ese poder no está en lo que acumulas o en lo que logras con los demás,
está en lo que eres capaz de lograr contigo mismo. Porque, al final, el mayor enemigo no está afuera, está dentro de ti. Y solo tú, a través de tu autodisciplina y tu control, puedes derrotarlo. Haz la prueba, toma el control de ti mismo. Deja que tu energía fluya hacia la creación, hacia la construcción, hacia la grandeza. Verás cómo todo cambia. La claridad, el enfoque, la ambición, todo se concentra cuando dejas de ser un espectador pasivo de tu propia vida. Al final, no eres libre hasta que eres dueño de ti mismo. Pero el problema es que prefieres ignorarlo. Te atrae la comodidad de la ignorancia, de dejarte consumir por el placer momentáneo. Esa es la verdad amarga que nadie quiere aceptar. ¿Cómo puedes buscar poder, éxito, respeto, cuando ni siquiera eres capaz de controlarte a ti mismo? Piensa en los grandes hombres que cambiaron la historia. No eran los que vivían para el placer, sino los que vivieron para el dominio. El placer, esa sensación efímera que buscamos con tanto afán, es la droga más letal que existe, no porque te lleve a la muerte de manera instantánea, sino porque su veneno es tan sutil que no lo percibes hasta que ya es demasiado tarde. Es una droga que te consume de manera lenta, casi imperceptible. Cada dosis, cada vez que cedes a su tentación, parece inofensiva, como un pequeño respiro, un momento de alivio. Pero lo que no ves es que, con cada indulgencia, te estás alejando más de tu propósito. Estás dejando de construir el legado que podrías haber tenido, el que te hubiera elevado a la grandeza. Este es el verdadero engaño del placer. Te promete satisfacción inmediata, pero a un costo mucho más grande, que es tu futuro, tu ambición y todo lo que podrías haber sido. Los hombres de poder, aquellos que han alcanzado alturas y han dejado un legado perdurable, no cayeron por las tentaciones del momento. Ellos comprendieron algo que aún te escapa. El poder no radica en lo que tienes, no radica en lo que eres capaz de obtener del mundo exterior. El verdadero poder radica en lo que eres capaz de dominar en ti mismo. Son hombres que entendieron que, si no tienes control sobre tus propios deseos y tus propios instintos, entonces estás a merced de las fuerzas externas, siempre siendo arrastrado por lo que el mundo quiere que seas. Ellos sabían que la verdadera fuente de poder, y lo que realmente te eleva por encima de los demás, no es lo que acumulas o lo que puedes consumir, sino la capacidad de resistir las gratificaciones inmediatas para alcanzar objetivos más grandes. El hombre dominado por el deseo, por la gratificación instantánea, es un hombre predecible. Y el hombre predecible es, por naturaleza, manipulable. En un mundo lleno de manipuladores, en un mundo donde todos intentan controlarte de alguna forma, el hombre que es fácilmente predecible, que cede a sus deseos sin cuestionarlos, es un blanco fácil. Los manipuladores no necesitan más que una rendija de debilidad, un deseo no controlado, para tomar el control de ti. Un hombre que no se controla es un títere en manos de los demás. Su deseo lo convierte en un esclavo de las circunstancias, siempre reaccionando a lo que el mundo le presenta, sin la capacidad de actuar desde su propia voluntad. Y en un mundo donde los manipuladores están a la orden del día, ¿quién realmente tiene el poder? No es el hombre que tiene dinero, ni el que tiene fama, ni el que ostenta el estatus más alto. El poder real está en aquel que no puede ser manipulado, aquel que no cede ante los deseos inmediatos, aquel que tiene el control absoluto sobre sí mismo. La verdadera independencia, la verdadera libertad no se compra con lo que el mundo te ofrece, no se compra con dinero, ni con influencia, ni con popularidad. La verdadera libertad solo se logra cuando eres capaz de ser dueño de tus propias decisiones, cuando no dependes de las influencias externas para guiar tu camino. La libertad real es la que proviene del dominio absoluto sobre ti mismo, la capacidad de resistir las presiones externas y las tentaciones internas, y actuar desde un lugar de poder y claridad. En esta libertad, tú eres el arquitecto de tu destino, no un espectador. Porque mientras más te entregues a los placeres fugaces, más te alejas de esa independencia. Cada vez que cedes, te conviertes en una pieza más del sistema que te quiere manipular. Y cuando no controlas lo que eres, lo que deseas, entonces te conviertes en un peón en un tablero ajeno.
Pero si eres capaz de dominar esos deseos, si eres capaz de permanecer imperturbable frente a las tentaciones, entonces te conviertes en el maestro del juego, y el mundo entero se convierte en tu campo de acción, y no al revés. El verdadero poder, la verdadera libertad, se forja en la autodisciplina. Y esa es la batalla que debes librar cada día, no con los demás, sino contigo mismo. Cada vez que decides decir no a la gratificación inmediata, cada vez que te mantienes firme frente a la tentación, cada vez que tomas el control de tus deseos, das un paso hacia la verdadera libertad. Y aquí está la verdadera prueba, la que separa a los que buscan el poder de los que lo alcanzan. Haz lo que parece imposible. Resiste. No de manera superficial, no durante un par de días, ni siquiera una semana. Resiste hasta que el deseo ya no tenga poder sobre ti, hasta que su influencia deje de ser una amenaza constante, hasta que se convierta en una sombra lejana que ya no tiene cabida en tu vida. Resiste hasta que el deseo, ese impulso incontrolable, ya no sea una fuerza que te arrastra, sino algo que puedas observar desde una posición de dominio total, y, con una sonrisa, te rías de él. Porque en ese momento, cuando ya no te controla, te habrás elevado por encima de él. Habrá dejado de ser un enemigo, porque tú serás el dueño. Lo que logras con esta resistencia es mucho más que simplemente negar un placer momentáneo. Estás tomando el control total de tu energía. Porque, cuando cedes, tu energía se dispersa en todas direcciones. Cada impulso que sigues, cada deseo que complace, es un pequeño escape de tu vitalidad, un pequeño gasto de la fuerza que podrías haber invertido en algo verdaderamente trascendental. Pero cuando decides resistir, cuando logras mantener tu enfoque firme, esa energía comienza a concentrarse, comienza a acumularse, y es ahí donde reside el verdadero poder, en la capacidad de canalizar esa energía hacia lo que realmente importa, hacia tus objetivos más altos, tus más grandes aspiraciones. Dejas de ser una persona dispersa, débil, constantemente sujeta a las tentaciones momentáneas. Te conviertes en alguien imparable, capaz de dirigir cada gota de su energía hacia la construcción de un legado, hacia la creación de algo más grande que tú mismo. Y cuando lo logres, cuando veas cómo tu vida se transforma al cambiar tu enfoque y tu disciplina, te darás cuenta de una verdad fundamental. La verdadera libertad no está en la capacidad de hacer lo que quieras en cualquier momento. La verdadera libertad está en el poder de decidir qué deseas y tener la fuerza de voluntad para alcanzarlo. La libertad real es aquella que proviene de no ser esclavo de nada, ni de un deseo, ni de una tentación. Y entenderás algo que cambiará tu vida. Aquel que conquista la lujuria, conquista todo. Porque la lujuria es solo una manifestación de un deseo mucho más grande, una fuerza que, cuando es dominada, te da el control sobre todas las demás fuerzas de tu vida. La capacidad de dominar esa necesidad primordial te otorga una claridad mental que te permite tomar decisiones con sabiduría y firmeza. Y en este control absoluto, encontrarás el verdadero poder. Un poder que no depende de lo que el mundo te da, sino de lo que tú mismo eres capaz de construir a partir de la disciplina y el autocontrol. Cuando dominas lo que el mundo considera incontrolable, el poder que adquieres es absoluto. Si en este momento te das cuenta de lo que está en juego, es hora de actuar. Porque todo lo que has esperado, todo lo que alguna vez pensaste que era inalcanzable, está al alcance de aquellos que dominan su propio ser.